El pintor italiano Leonardo da Vinci dijo: «Oh, miseria humana, ¿a cuántas cosas te sometes por dinero?». Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿A cuántas cosas se somete el ser humano por dinero? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ninguna madre debería estar pasando por lo que estoy pasando yo. Esa es la santa. Pero es tremenda manipuladora. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Yunaida, Sí, doctor. están demandando a Ernesto e Isabela. Sí. Y me dices quiénes son ellos, por qué los demandas y qué exiges para resolver este caso. Mire, doctora, yo estoy aquí hoy con el dolor de mi alma, demandando a mi hija Isabela y a su novio Ernesto. Los demando por la suma de $15,000 y además estoy exigiendo que ella abandone mi casa lo antes posible por un falso secuestro que ellos inventaron. ¿Cómo? Mira, yo le digo. ¿Cómo? Sí, yo llevo 5 años en este país. Hace 2 años yo logré traer a mi hija, con muchísimo esfuerzo. Le he dado todo lo que yo he podido. Yo soy madre soltera, no tengo más ayuda de nadie. Conoció a Ernesto hace unos meses. Desde el primer momento yo no estuve de acuerdo con esta relación. ¿Por qué? Porque mi hija tiene solamente 18 años y este bandido tiene 26. Respétame, respétame. ¿Y qué pasa? ¿Te parecen muchas diferencias Yo tuve de que edad? aceptar, para mí es muchísima diferencia de edad. Ok. Yo tuve que aceptar esta relación bajo mi custodia, viendo cómo iban las cosas. Él nos invitaba de vez en cuando a buenos restaurantes, tenía un buen carro. Porque eso Parecía no le tener una importa vida a ti, organizada. Te interesada. callas ahora. Ah, eso sí, a Parecía Teresa sí le tener una gusta vida la doctora. organizada. Y yo, ok. Pero una noche estamos viendo una película de sábado en la sala de mi casa, cuando me tocan la puerta que parecía que la iban a tumbar abajo, y cuando voy a abrir me empujan 2 hombres grandísimos que parecían par de animales en vez de hombres. Levantaron a Ernesto en peso y se lo llevaron esposado. Cuando yo pedí explicaciones y quería llamar a la policía porque de verdad que yo no entendía nada, mi hija me quita el teléfono, me siente y me dice que íbamos a hablar. Y es ahí cuando yo me entero, doctora, verdaderamente quién era Ernesto. Resulta ser que Ernesto había tenido problemas con la policía, con la licencia, por andar con licencia suspendida. Que a Ernesto lo cogieron comprando con tarjetas de crédito falsas. Y hasta ahí le dije, Isabela, aquí se tiene que terminar tu relación con Ernesto. Y esa gente que vinieron a buscarlo eran fiancistas por el problema de que Ernesto no se presentó a corte, debía dinero, un desastre. Okay. Y yo no quiero eso para mi hija. Yo le dije que terminara y ella me dijo que estaba bien, que iba a terminar con esa relación. Como 15 días después de eso, yo estoy en mi casa y recibo una llamada de un número anónimo, yo no sé quién era, pero me dicen, ¿usted es la señora Yunaida Santana? Sí, ¿cómo no soy yo? ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? Su hija es Isabela Jibikoski. Digo, sí, es mi hija. ¿Qué pasó con ella? Dice, no, aquí tenemos a su hija secuestrada y a Ernesto. Me dijeron todos los nombres, y si usted no pone la suma de $15,000 con las instrucciones que le vamos a dar en las diferentes cuentas, usted no va a saber más de su hija, la vamos a desaparecer. No intente colgarnos el teléfono, ni llamar a nadie, ni pedir ayuda, porque la estamos vigilando. Así que tiene que cumplir a paso con todas las instrucciones. De lo contrario, ¿Y usted se va a encontrar a su hija, ¿sabe dónde? Picoteada en un canal. Y yo hice todo lo que me dijeron. Aquí, entre otras cosas, están los recibos de todas las transacciones que ellos me hicieron hacer, doctora. Ah, porque tú fuiste y hiciste Yo hice todo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Fuiste a pagar el dinero. Yo fui a pagar todo el dinero. La cogieron para eso. Me fui para mi casa y esperé por ella, que fue sola cuando me dejaron colgar el teléfono. Pero te daban, Como mira a las esto, 2 en horas. México te mandaron a mandar $3,000 a México. Sí, a diferentes lugares, como a las 2 horas. Siento que yo ya había llamado a Isabela, le había pasado un correo, ya no sabía qué iba a hacer y nadie me respondía. Como a las 2 horas, siento que me abren la puerta y era Isabela. Obviamente yo me la balancé arriba y a verla y a preguntarle a ver si le había pasado algo. Isabela me empujó. ¿Que qué show era el mío? Después de todo lo que
de la atención, Claro que que qué sí, show ella nunca era me el quería mío. tanto. Ella nunca me quería Entonces tanto yo para fui, eso. le dije, no, espérate. Entonces ella me dijo, no mami, porque eso lo están haciendo, tú eres una boba, tú eres una guanaja, me insultó. Me sentí como una estúpida. Eso no pasó así. Y Claro, fui para porque la cogieron policía. pa' punto. Ok. Fui para la policía. Y entonces hiciste una investigación. Sí, ahí está. Y después, como de alrededor de un mes, ellos llegaron a la conclusión, cerraron el caso y llegaron a la conclusión de que yo había sido víctima de un secuestro virtual. Pero a mí no me convenció, porque hay algo que yo no le he dicho. Mientras que ese hombre a mí me hablaba por teléfono, yo escuché la voz de Isabela gritándome y pidiéndome ayuda. Ella dice que no, Eso es que no mentira, era ella, doctora. que son ideas mías, que si los nervios. Pero yo soy su mamá, yo la parí, yo la crié. Yo sé que era su voz. Esa gente es profesional. Además de eso, yo empecé a sacar mis propias conclusiones. Porque el amor a mí no me puede cegar, doctora. Mire, la única persona que sabía que yo tenía dinero en el banco era ella. Me dijeron mi nombre completo con apellido, el nombre de ella, que no es ni común, el nombre de su novio. ¿Qué es Él mentira? tenía problemas de deuda. Entonces yo fui para el closet de Isabela. Tenía ropa carísima que ni me había enseñado. Porque si tu novio te la regaló, ¿por qué tú no me has enseñado? Porque tú me lo coges. Prendas carísimas. Yo cogete, que vivo para ti, chica. No le grites a la niña. Encontré, cállate, que tú eres un mojo pegado aquí. No, pero no le grites a la niña. Prendas de oro, Qué disfunción, prendas de Dios oro mío. escondidas, zapatos carísimos. Fui a la computadora que ahí iba a ver las fotos que las saqué en lugares paseando cosas. Desde que un hasta principio, no, hay esto un siempre Póngala, montón señor de director. gastos. O sea que hicieron un crucerito. Sí. Y en uno de esos días Y- veo a y- Isabela y- que corre como una loca. Y cuando me asoma a la ventana, era Ernesto nuevo de paquete. Ay, no tiene derecho. Y además de eso, doctora, y ahí yo se lo puse, ¿ok? El historial de Google de Isabela lo encontré. Y miren lo que hacía unos días antes del supuesto secuestro, ella estuvo buscando en Google. ¿Y qué tú vas a hacer revisando mi computadora violando mi privacidad? Falso secuestro ¿Privacidad? ¿Qué virtual. privacidad? Características de los Mi privacidad, secuestros ¿Tú te virtuales. mantienes en eso? Los ¿Por qué no mejores está secuestros viendo las cosas de virtuales. Aquí está toda la búsqueda de Isabela. Probablemente te lo buscó ella porque se mete en todo. Muy bien. Bueno, ¿cómo responden ustedes? Mire, doctora, yo vengo aquí a contrademandar a mi mamá a que me dé los $20,000 que quedaron. Porque aquí la única estafadora eres tú. Y lo que ella no ha dicho... Espérate. Cállate tú, no hables una palabra. Lo que ella no ha dicho aquí, doctora, es que cuando ella se fue de Cuba, ella me dejó abandonada. Y como lo único que a ella le importaba era la casa y el dinero, me dejó ahí y puso la casa a mi nombre para no perderla. Entonces, cuando yo vengo a este país, que yo cumplo la mayoría de edad, yo cumplo 18, me viene ella con este cuento un día de que le hacían falta unos papeles que yo firmara. Entonces yo se los firmo y al cabo de un tiempo yo llego a la casa. Con tremenda reguera ahí en la mesa, no sé qué, yo veo los papeles de $35,000. Y le pregunto que qué cosa es. Y ella me explica ahí, y es donde yo me vengo a enterar que ella vendió la casa mía en Cuba. ¿Qué casa tuya? Ella la Esa. puso a mi nombre. Esa casa es mía. Pero verdad que tú eres tonta. ¿Cómo que la casa es tuya? Si la casa está a mi nombre, la ley dice que la casa... A la, que está en nombre la suya, ley, es la de casa ella. la pusieron a tu nombre para obviar la ley cubana y preservar la propiedad y poderla vender. No era porque era tuya de verdad. Sí, doctora, pero por ley. Porque tú eras sigue siendo menor. mía. Tú eras menor de edad. ¿Por ley de Pero qué? ahora soy mayor de edad. ¿Por ley de qué país era tuya la casa? Dime, ¿por ley de qué país? Por las leyes, por todas las leyes, en todo país. Ok, ¿qué tú lo que...? En todo Por país. todas las leyes, A lo que está en su nombre, lo que está las en su leyes nombre que en no papeles, existen en es usted, Cuba. y me pertenece a mí. Ajá, ok. Estaba mi nombre en Sí, papeles. estaba en tu nombre para, vuelvo y te lo repito, para preservar la propiedad y venderla y ayudarte a ti después. Está bien, pero eso no lo hizo en los papeles. Claro, eso porque es eso mío. es lo que Y no ella no me entiende, dijo. doctor. Porque ella no me estaba dijo en a mí que le iba a papeles vender. tuyas. Entonces, ¿qué tú quieres de tu madre? Que me dé los $20,000 que quedaron, para que después no la cojan como punto. ¿Qué $20,000? ¿Por Porque la cuánto casa se se vendió vendió la 35.000 casa? Por 35.000, Y doctora, si supuestamente- prácticamente la tuve que regalar, doctora. Por Supuestamente, 35,000, o sea que los 15 que ya te robaron, más los 20 que están pidiendo, son los 35. ¿Se da cuenta? Brillante. ¿Tu cargo por qué han sido? Bueno, doctora, cuando yo llegué a este país es verdad que tuve unos cuantos desliz
como joven cualquiera que viene de Cuba y piensa que... Yo no te estoy pidiendo ni las excusas, ni la razón de por qué lo hiciste. A mí, todas esas excusas a mí no me sirven para nada. Y no digas que como todo joven, aquí hay jóvenes, jovencísimos, que trabajan como mulos, nunca cometen un crimen. Por eso no es un desliz, es un crimen lo que cometiste. ¿Ok? Así que no me venga con cuento de error y chisme. Aquí hay tipos que trabajan y no roban. Así que no te pedí excusas. Bandido. ¿Cuáles eran tus cargos? Bueno, doctora, en mis casos los que tuve aquí fueron que al principio cuando yo llegué me cogieron una vez con 1 o 2 traguitos, doctora, nada más ahí. Y me cogió la policía y me hicieron la pruebita esa y me dio un poquitico Manejando enterado. bajo la influencia de alcohol. ¿Qué más? Manejando. Y doctora, el otro fue tarjeteando, doctora, buscando comida en los eso con una tarjeta falsa y me cogieron. Robada, me imagino. Claro, bueno, doctora. La vida es fácil. Tampoco lo pongas así. Usted dinero sabe, fácil. doctora, que como Dinero cuando fácil. uno llega aquí que no tiene dinero, Ay, por entonces favor, le meten no en la sigas con cabeza ese las cuento cosas chino. La esas. gente llega aquí todos los días y trabaja. Como una Doctora. mujer. Trabaja y sale adelante. Doctora, pero lo que cuando pasa yo es que hay conocí- gente que llega con la mente de que se creen que están en Cuba y están aquí. Doctora, pero ya Están eso aquí. pasó. Yo le hice Doctora, algo Tú no cambiaste a nadie. doctora, Tú pero no eso tienes la pasó capacidad ya. de cambiar a nadie. Hazme caso. Doctora, Pero pero eso ya te está pasó. usando. Y mucho Doctora. menos un macho mayor que Te tú. está usando. Doctora, actualmente ahora yo trabajo Está usando. en una Pasemos a los compañía. testigos. Ajá, no me interesa. No me interesa para nada. Lo que estés haciendo, no me interesa. Ahí irrelevante a todo esto. Bandido. Mira quién trajo. ¿Quién está aquí apoyando a la demandante? Mariani, Mariani. Ok. ¿Quién eres tú, Mariani? yo soy la compañera de clase de Tremenda Isabela envidiosa. y éramos mejores amigas hasta que ella lo conoció a él. A este. Sí. Ujú. Él realmente le cambió la vida, para mal. Ella siempre me contaba todo de él. Él siempre le encantaba conseguir dinero falso. Ella me dijo una vez, como él se consiguió $10,000 haciendo un falso Yo a ti no te accidente. dije nada. ¿Cuánto te pagó Claro mi que me lo mamá? Te dijiste. dije, Los accidentes montados esos que falso hacen la gente. accidente y Pa- cobró el fraude de seguro. seguro, fraude de seguro. Exactamente, Ajá. cobró $10,000 a seguro. También me dijo como él viajaba a México y traía dinero ilegalmente y lo lavaba aquí en Miami. ¿Dinero lavado? Sí. No, no. Sí. Ok. Yo nunca he lavado Después de dinero, eso, doctora. Ok. Después de eso, doctora, yo... Pero casualmente el dinero ella lo mandaba a México. Casualmente todo el pedido que le hicieron en como la todo virtual coincide. era México. Yo le aconsejé a ella que ella debía dejarse de él porque él no le iba a traer nada bueno. Porque y él ella es un desde ese envidioso, momento porque dejó de al ser mi final amiga. nunca me mira. Ya no quería nada conmigo. Ok, el día del secuestro. La vi cómo se fue de la escuela. Ah, porque ella estaba en la escuela Sí, y se fue estábamos- con él. exactamente. Y se Sí, fue con por él. eso Yo la vi como ella se montó. Pero yo me imagino que tú no eres la única que la viste. Tiene que haber otras Claro. personas que la vieron Bueno, también. claro. O sea, Todo el que mundo se lo vio. pudiera corroborar tu testimonio también. Perfecto. Su nombre, señor. Mi nombre es José Luis, yo vengo como testigo de la pareja. O sea, más bien como testigo del muchacho, que lo conozco desde pequeño, yo soy muy amigo de sus padres en Cuba, y yo sé que él estaba descarriado desde que llegó, me enteré, y yo incluso no quise saber nada de él, a pesar de la vieja amistad que tenía con sus padres. Después que tuvo todos esos problemas de no sé que si estuvo preso, no sé, en fin, todos los líos que tuvo, sus padres me llamaron, me suplicaron que por favor, que estaba en la calle, que estaba en problemas, que lo ayudara. Yo soy dueño de una pequeña compañía de construcción. Cogí y me lo llevé para mi casa. Te embarcaste. Al poco tiempo, bueno, vamos a ver, a la gente hay que ayudarle en la vida. Al Cuidado. poco tiempo lo empecé a entrenar en mi compañía, a trabajar conmigo y él estaba trabajando, está trabajando conmigo. Ajá. Yo estoy casi con una rodilla que me duele, que no puedo caminar, con el brazo así, y él es el que se encarga de ir a los Tú, doctora, estoy incorporado ya a la y sociedad, doctora. trabaja hasta Bueno, 8 y eso 9 de ni la aquí noche ni allá. tardísimo. Eso no- Suerte. Eso aquí no tiene nada que ver. El señor está testificando Eso- que él está eso siendo es lo que está responsable haciendo ante el ahora. Responsable, momento. doctora. Perfecto. ¿Tú tienes alguna evidencia que tienes que presentar? Sí, doctora, yo tengo un video porque ella se hace la santa y la buena madre, pero yo quiero que usted vea todo lo que yo paso todos los días en mi casa. Ok. Cada vez que voy a la escuela, es las discusiones, mire cómo ella se pone. Ok, Por el veamos dinero, el por el video. dinero ella siempre, eran las discusiones así. Esa casa no es tuya, esa casa no es tuya. Yo te dije que no. Aparte, ¿cuál es tu papelito? ¿Qué casa tuya? ¿Qué coges? ¿Viste qué agresiva? ¿Qué ¿Viste, agresiva? doctora? ¿Pero cómo tú querías que la pusiera? Demuéstrale a todo el mundo lo que tú me dices a mí. ¿Viste? Mira, yo no me importa. Mira que no estás filmando. Yo no sé si tú vas a ir. Doctora, mira qué agresiva ¿Cómo con dice ella. que me vaya para el color?
se vaya para la calle. Sí, fue en el momento que me pusiste como loca. Muy bien. El momento y la dejaste botar. A ti yo nunca te he importado. La dejaste botar en Cuba. Yo nunca te he importado porque me dejaste en Cuba. Y como me abandonaste. Todo para ti. Esta es la típica chusmería cubana, aquí no hay nada del otro mundo. ¿De qué están hablando ustedes? Pasemos al señor Héctor Short, investigador criminal, y al detective, al mayor Fuente, creo que está ahí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, su señoría. Vamos a hablar sobre este caso tan interesante. Su señoría, esta es la última tendencia en el fraude cibernético. Es el de obtener información a través de las redes sociales, Facebook y un sinnúmero de otras redes, donde la cual los muchachos ponen todo tipo de información sobre su familia. Y bueno, estos delincuentes que se dedican a esto, en su gran mayoría hasta este momento, usan teléfonos de estos que son desechables, para que no sean rastreados por las autoridades, y de esta manera consiguen que los familiares depositen dinero o que hagan transferes bancarios a otros países, usualmente a México y Canadá. Es algo que está sucediendo con mucha frecuencia y yo les recomiendo a los familiares, a los millones de familias que ven su programa, que por favor monitoreen a sus hijos y que vean lo que ponen en las redes sociales. Pero tristemente se presta también para que los mismos hijos Desafortunadamente. O sea, estafen a sus padres. Correcto. En este caso, a mí me dieron un reporte policiaco que dice que la policía dejó de investigar por falta de evidencia. Aquí ahora Pero vemos yo creo que ahora aquí tenemos bastante aquí evidencia. vemos que tenemos mucha más evidencia que me imagino que tuvieron en la investigación inicial. Claro. Yo me pongo en contacto con esa agencia. Creo que tenemos suficiente también para comunicarnos con las autoridades federales, porque he oído varios comentarios aquí donde estoy seguro que están interesados en hablar con el señor sobre el lavado de dinero y otras cosas. Sí, yo creo que sí, que sería importante hablar con él. Y además le voy a dar copia de este programa, porque creo que es revelador que ella viene a pedirle $20,000 a la madre, que junto con los 15,000 que ya le timaron, serían los 35 de la casa que ella creía que era dueña en Cuba. Y yo creo que es justo que estas personas que están dispuestas a vender el alma, la dignidad, el amor de madre, de hija, de libertad, de expresión, de decencia, Sí, además, yo a mí creo me que es quería- justo que paguen las consecuencias de sus actos delictivos y criminales y de bajeza, porque son una porquería. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. No, doctora, no. $15,000, 30 días y desalojo en 30 días. He dicho caso cerrado. Nuevamente con angustia. En este momento, cuando recibo la llamada, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tú me llamas después de todo este tiempo? Y me dice, necesito verte.